Bueno, ahí lo escuchábamos a quien es el presidente de Parques Nacionales, a Christian Larsen, en una conferencia de prensa que después rápidamente empezó a circular por redes sociales, por cada uno de los portales y trajo preocupación al sector de los guías de turismo. Es por eso que le vamos a dar la bienvenida a Martín Navarro, quien es guía de turismo, es también integrante de la asociación en la ciudad de Puerto Madryn, pero en este caso particular lo invitamos a él para conocer su opinión. Buenas tardes. ¿Cómo andamos? ¿Hace cuánto que no te veo? Bastante, sí. Sí, hace un montón. Bueno, vamos a preguntarle a Diego de ahí si se escucha bien el micrófono de nuestro entrevistado o si debe hablar un poquito más alto, así lo podemos escuchar a Martín. Que diga, Diego. Bueno, qué declaraciones, ¿no? Y qué bolonqui que se armó. ¿Puedo hablar libremente? Sí, claro, por supuesto. Sí, obviamente. A ver, imagínate que hay preocupación. Yo te escuchaba en la presentación. Yo creo que ya trascendió Patagonia, porque es cierto que se origina la noticia en la ciudad del Calafate. Repercutió de manera inmediata en los parques nacionales de la región patagónica, pero hoy día se extendió por todo el país, obviamente. Ya estuve en contacto con gente de Córdoba, de Iguazú, de Salta, que también están un poco alterados por estas declaraciones y por lo que se espera. En realidad, para llevar un poco de tranquilidad, soy un tipo de los más tranquilos para tomar noticias. Sí. Y todavía no hay nada en boletín oficial, es decir, que la noticia no es oficial, ahí estamos. Sí. No es oficial. Y uno de los, quizás, de las cuestiones más preocupantes que tenemos es que no sabemos qué es lo que se va a regular. A ver, si yo tengo que dar mi opinión sobre eso, si tengo unos minutos, te la trato de dar lo más rápido que pueda. Yo siempre estuve un poco en contra de las leyes de obligación a contratar un guía. ¿Por qué? Porque me parecen un poco hipócritas. Yo creo que tiene que ser la necesidad de la gente de decir: yo quiero entrar a conocer un parque nacional e interiorizarme sobre tal ecosistema y necesito de un tutor, en este caso un guía nacional o un guía provincial o un guía de parques, un guía de trekking o de la actividad que vayas a hacer, Sí. para interiorizarme acerca de distintos aspectos de flora, fauna, qué sé yo, patrimonio cultural, etcétera, etcétera. Y no que sea una ley que te obligue, tiene que salir de uno, de decir, ok. El interés. Claro, me parece que la sociedad, cuando conoce, puede amar su patrimonio, amar su identidad, y tiene que salir de las personas, el decir, yo voy a tal lugar y quiero conocer. No te digo completo el Parque Nacional, no quiero que me den una cátedra sobre el Parque Nacional, pero sí por lo menos tener alguna pequeña idea. ¿Qué es lo que nos sucede con todos los turistas cuando visitamos acá en nuestras zonas, las áreas protegidas, ¿no? Sí. Ahora, eso es por un lado, pero por otro lado también sabemos que somos un país donde todavía falta esa educación en la población en general. No estoy ninguneando a la población, no la estoy tratando de bruta, ni mucho menos, pero creo que falta desde el vamos ese interés por las áreas protegidas o esos lugares. Entonces, esa cuestión de te obligo a que vos contrates me hace a mí un poco de ruido. Pero por otro lado también reconozco que si no fuera por esas leyes, no tendríamos trabajo, porque para mucha gente, como no tiene esa educación, nosotros somos un obstáculo económico en el turismo, los guías de turismo me refiero. Hay que pagarle a fulano, en este caso a Martín, para ir a un parque. No soy guía de parques nacionales, y en algún momento fui guía de Parque Alerces. Qué feo y qué fuerte suena, ¿no? Sí. Que alguien te considere un estorbo porque vos realices tu trabajo y en realidad tu trabajo es explicar o por lo menos darle información de un contexto, de un lugar que vos visitás. Justamente por eso digo esto de la hipocresía, porque vos fíjate, nadie habla del valor agregado del guía de turismo durante un paseo. No es solamente la información de la plantita, del animalito que vas a ver, es saber por dónde ir, a dónde no ir, a dónde tenés que parar para no caerte por un acantilado o por un peñasco. Claro. Si se entras con vos imagínate esto, entra un grupo de jubilados a un parque nacional. ¿Por qué sendero van? ¿Dónde tienen que volver?
¿Dónde piden una asistencia, por ejemplo? Pasa algo, ojalá nunca lo permita Dios, pero se cae alguien, se lastima una rodilla, no puede caminar. ¿Quién lo asiste? En todos los parques nacionales hay señal de celular para llamar a una ambulancia. ¿Cuánto demora la ambulancia desde un centro urbano hasta el parque nacional? ¿Puede entrar la ambulancia hasta donde ocurrió Y los guías de turismo cubrimos eso. Es cierto que no somos agentes de conservación, pero somos una mano indispensable dentro de este sistema, aportando desde nuestro laburo eso. Señora, no toque la planta. Señor, no le dé de comer al animalito. Claro. Ayudamos a custodiar ese patrimonio natural o humano que podemos llegar a encontrar. Entonces tenemos un rol fundamental dentro del sistema de áreas protegidas. Pero vuelvo a repetir, me interesaría más que me llamen por un interés particular y no por una obligatoriedad de una ley, obviamente. Claro, del tema de la valoración, ¿no? Es que es esa dualidad, ¿viste? Por un lado te obligan, pero por otro lado vos lo querés hacer porque sos consciente de... sí, de la calidad a mí me de tu pasa servicio. eso, ¿no? Yo viajo y generalmente pido que me acompañe un guía de turismo porque sabe dónde me meto, sabe hasta dónde puedo llegar. Yo tengo la seguridad de que alguien me va a decir, mira, hasta acá puedes llegar, no puedes cruzar del otro lado y te evitas, no sé, en el mejor de los casos una multa. En el peor de los casos a lo mejor un accidente, ¿no? No, seguro. La resolución no está clara, incluso lo escuchábamos a Larsen. Bueno, no sabemos si sale en diciembre, queríamos que saliera en diciembre, después esperamos En marzo. enero, después llegamos complicado. a febrero. Y bueno, ¿y la incertidumbre? Es que ese es el problema. No sabemos. No sabemos qué va a decir, si va a ser una resolución, si va a ser una ley, si va a ser un DNU. Entonces ni siquiera tenemos el aspecto, el marco legal. Sí. Para saber qué fuerza va a tener. Después de todo esto, ya Bariloche, hablando con algunos colegas de la zona, me decían, ya desde el sector de Bariloche dijeron, no nos gusta la idea, entonces vamos a impedir esto. Pero a ver, es una decisión que es nacional, entonces a nivel provincial no la podemos pasar por arriba. Ahí dependemos de una fuerza nacional. Yo, sinceramente, no es que esté despreocupado porque acá en nuestra zona de Puerto Madryn no tengamos parques nacionales, porque sería muy poco empático con áreas protegidas de todo el país y con colegas míos, sí, ¿no? Que trabajan en todo el país, obviamente. Estoy al tanto de lo que está sucediendo y estoy atento a lo que puede llegar a suceder para tratar de brindar mi apoyo, obviamente, ante determinada decisión. Pero lo cierto es que no sabemos nada. Esa es la verdad. Y que no se da solamente en este aspecto en particular o en este ambiente en particular, sino que, bueno, ayer hablábamos sobre el tema de las resoluciones del SENASA y también generan expectativas, que generan preocupación, genera un nivel de incertidumbre que vos decís, bueno, ¿y ahora cómo me preparo? Lo que pasa es que yo creo que, a ver, escuchaba algunas declaraciones de colegas y están muy preocupados porque, claro, en algún punto dicen, ¿qué sentirías si desaparece tu profesión? Es alarmante. Sí, claro. También me pongo a pensar que a lo largo de la historia desaparecieron muchas profesiones porque dejaron de ser necesarias, a lo mejor en la sociedad. No estoy justificando esta decisión, claro, pero digo, es parte de la evolución de los seres humanos, ¿no? Y de cómo llevamos nuestra civilización. Y por otro lado, no es que se esté prohibiendo el trabajo del guía de turismo. Pero creo que es eso. Yo creo que esto podría llegar a ser una buena medida desde el punto de vista de que se empiece a concientizar a la población de la importancia del papel que cumplimos algunos guías de turismo cuando ingresamos a determinado tipo de áreas. Sobre todo parques nacionales, porque son pequeños reductos y relictos donde se conserva el patrimonio natural o cultural de lo que nosotros consideramos lo más importante de nuestro país. Por algo es parque nacional. Sí, tal cual. Entonces me parece que hay que darle un foco un poco más serio y no desregular. A ver, te vuelvo a repetir, desde el punto de vista más abstracto, la verdad, la medida a mí, y esto lo quiero dejar claro, a Martín Navarro, ni a ninguna asociación ni nada, pero a Martín Navarro ni siquiera me parece hasta antipática, me parece que es una invitación a decir, che, analizando un poco cómo apunta el gobierno, digo, che, júntense, compitan, ofrece y hacé lo posible para que te contrate la gente. Yo te voy a dar un valor agregado a tu paseo, te voy a demostrar cosas que vos no vas a poder descubrir solo. Sí, empieza la cuestión del automarketing, ¿no? Claro. O sea, contratame porque realmente conmigo vas a poder conseguir. Es que hay ciertos aspectos que están todavía con puntos blancos. Nosotros como guías de turismo no somos agentes de viaje, entonces yo no puedo ofrecer una excursión o comercializarla. No.
pero también soy autónomo, entonces no debería estar impedido de ofrecer mis servicios como guía. Nuevamente, ¿no? Esas Entonces, barreras porosas o esos claro, límites que generalmente cuando arman la ley, arman la resolución, y si no se le consulta justamente al que realiza el trabajo, te la Lo que pasa es, a ver, mandás. es cierto que si vos le preguntas, no sé, a todos los locutores o a todos los periodistas, che, hacemos esto, y no, porque nadie va a querer modificar su ambiente de trabajo en el cual uno ya está más o menos tranquilo y Sí. conforme. Pero lo cierto es que también a lo mejor hay que acompañar otras decisiones que acompañan el resto, ¿no? De la civilización, por llamarlo de alguna manera. Entonces es complicado porque son muchas aristas que nosotros cubrimos dentro de un área protegida, en este caso puntualmente parques nacionales. Como una nota de color, desde la Asociación de Guías sé que estuvimos en contacto con el Ministerio de Turismo de la provincia como para Sí. ver y tratar de tranquilizarnos un poco en el resto de la provincia del Chubut, a ver cuáles van a ser las decisiones. No hay un interés desde la provincia del Chubut, al menos en la provincia, de anular o desregular la actividad del guía de turismo. Chubut está a pasos gigantados adelante de la nación o de algunas provincias. Bueno, una de las cosas que nosotros veíamos, incluso que leíamos recién en los títulos de Río Negro y en este caso Bariloche, también toma una postura determinada en torno a esta situación en particular. Y hay que hacer mención en algo que es la legislación. Este año votamos legisladores nacionales, o sea, atenti, porque son los que van a hacer las legislaciones pertinentes. Entonces hay que ser conscientes de eso también. Seguro. Entonces, algo que hay que marcar es una resolución de parques nacionales, pero cada provincia, cada municipio tiene o su legislatura o su consejo deliberante y hay resoluciones que si no están en contraposición pueden convivir. No estamos hablando de que a partir de ahora en la Constitución Nacional se establece que entonces todos los habitantes del territorio argentino tenemos que cumplirlo. No, hay independencia, hay autonomía estatal dentro de las provincias, dentro de los municipios, y eso es lo que se empieza a notar ahora. ¿Quiénes van a hacer valer esa autonomía? Nosotros en este caso, en provincia de Chubut, nosotros por el momento contamos con 2 parques nacionales. Parque Nacional Los Alerces y Parque Nacional Lago Pueblo. Son estas 2 unidades operativas, no unidades operativas, áreas protegidas que dependen del gobierno nacional y no de la provincia del Chubut. El resto es un sistema de áreas protegidas a nivel provincial, que podrá ser más chiquitito que parques nacionales, pero que tiene un peso significativo dentro de la provincia del Chubut y que es un sistema y por eso tiene un montón de aristas que están muy bien cubiertas y que, como digo, está pasos adelantado en comparación con otras provincias. Hace muy poco tiempo atrás hubo reuniones de guías, que estamos en contacto con otras instituciones de colegas de distintas provincias y demás, y hay algunos colegas autoconvocados que quieren una ley nacional de guías de turismo. Nosotros en ese punto estuvimos en contra. ¿Por qué? Porque estamos tan adelantados que nosotros retrocederíamos varios casilleros. Claro. Y a ver, no es lo mismo la situación de un guía de turismo en la provincia del Chubut, donde está más o menos organizada la actividad, o en la provincia de Misiones, las cataratas del Iguazú, por ejemplo, donde te diría que tengo miedo de pifiarle al número, pero más del 75-80% de los guías trabajan en el Parque Nacional Iguazú, el resto en el resto de la provincia. Entonces depende mucho de un parque nacional o, no por desmerecer ni nada, pero en una provincia poco organizada como una provincia del noroeste, poco visitada. Sí, bueno, Chaco tiene Formosa, sus parques nacionales y pero no tiene mucha complicado. industria. Sí, exacto. No quería nombrar ninguna provincia para que nadie me tire piedras después cuando No, la nombro yo, no hay ningún inconveniente pero digamos, estuvimos en contacto justamente por eso. Muchos desniveles, ¿no? Muchas diferencias entre la organización de una provincia y de otra, y eso lógicamente se siente. Entonces, al momento de tomar decisiones, de hecho, cuando hablábamos con esta gente, yo le decía a algunos colegas que nos consultaban sobre la ley, este proyecto de ley nacional. Esta resolución. No, de la ley nacional de guías que se quería sacar, que nada que ver con esto de parques nacionales, y era prácticamente una copia de la ley de provincia de Chubut. Porque fuimos la primera, entonces sirve como una base, ¿no? Como un ejemplo a tomar o una inspiración para varias otras provincias. Entonces tenemos ese reconocimiento a nivel nacional. Chubut es
prácticamente Como pionera en caso eso. testigo. Claro. Algo similar, exactamente. Sí, se tiene mucho avance en lo que es legislación. Bueno, yo les comentaba, ¿no? Que a través de Twitch nos pueden enviar sus mensajes. En este caso, Emilia se comunica a través de YouTube y dice: buen día, me gusta lo que traes, Martín. Tal vez la cuestión es fomentar el interés en la gente, en las agencias, interés por el contexto de lo visitado. Dice además, en lo político está bueno distinguir entre los dichos y los hechos. Las declaraciones son solo dichos, aunque están declaraciones o estas declaraciones despiertan estas conversaciones que son necesarias. Claro, a ver, vamos a pasarlo, dada mi lectura. Está muy chica la letra de YouTube, chicos. Está muy chica o yo estoy muy chicata. Una de las dos cosas. Pero bueno, lo cierto es, una parte política, que es lo que se dice en una conferencia de prensa que no está respaldada todavía por la parte documental, que es la que vale. A mí, para aportar a lo que Sí, dice Emilia, como que se jetoneó sin estar demasiado seguro. y hay otra Se cosa. adelantó algo de los cuales todavía no tenemos ningún asidero firme para decir esto es lo que se va a hacer. Bueno, y hay otra cosa, y en esto sí voy a hacer mención porque Proa Sur habla sobre las cuestiones patagónicas. Muchas veces los funcionarios nacionales, algunos provinciales también, pero bueno, vamos por los nacionales, llegan a la Patagonia, hacen declaraciones, hacen anuncios y se creen que porque están en la Patagonia no van a tener repercusión. Sí, es trascendente, tal cual. Nos han pasado. Bueno, claro, no es así, chicos, chicas, no es así. Generalmente el patagónico ante estas cuestiones en particular, que son ejes fundamentales de su desarrollo, inmediatamente está intercomunicado. También desde el punto de vista de Cristian Larsen, presidente de Parques Nacionales, estás haciendo una declaración tal vez en el segundo parque más visitado de la Argentina. Podrá quedar en Santa Cruz, bien en el fondo del mapa, si querés, todas las metáforas que a vos se te ocurran, pero no podemos minimizar el impacto y la repercusión que tiene, porque esto, más allá de que después se resuelva lo que se quiera resolver, generó mucha preocupación en el sector. Sí, eso claro. Es lo que me parece que es un despropósito, fundamentalmente eso. Sí, hay división en cuanto a las posturas, ¿sí? En cuanto a la obligatoriedad. Larsen dice, no va a ser obligatorio, va a ser optativo, sí obligatorio en determinadas actividades como puede llegar a ser el rafting, ¿sí? De riesgo. Eso es lo que se habló por lo menos en conferencia, en algunos anuncios que hubo, pero... Y está esa cuestión también de cómo trabajan los guías para... que creo que Emilia va hacia eso, ¿no? Cómo trabajan los guías y las agencias para demostrarle al turista que es un valor agregado el tema de tener un guía. ¿Cómo se hace? ¿Se trabaja eso? ¿Se puede trabajar? Sí. ¿Cómo se puede generar ese interés? A ver, eso se trabaja desde distintas aristas, por eso digo que es un trabajo que es faraónico, porque lo primero que vos tenés, a ver, uno a lo mejor toma ejemplos de países que están muy bien posicionados porque el porcentaje de áreas protegidas, la consideración que tiene su propia población hacia esas áreas protegidas. Nosotros tenemos un montón de naturaleza en nuestro país, gracias a Dios, y todavía en algunos sectores, muchos de estos parques, casi de manera intacta, lo cual es ya un valor agregado. Hay países que no tienen ese beneficio, que a lo mejor ya está modificado, que fue modificado de alguna manera. Eso viene de los niveles educativos. Se enseñan tanta huevada a veces en la escuela y a lo mejor habría que apuntar a este tipo de educación como para darle cierto interés a los jóvenes y a los chicos desde temprana edad hacia los lugares que tenemos, porque eso es lo que va a crear la conciencia para decir yo quiero cuidar de este patrimonio natural, cultural o inmaterial también, ¿por qué no? Pasa en Argentina que tenemos patrimonios de todo tipo. Y sobre todo sobre el localismo, ¿no? Nos pasa a nosotros acá, hay muchos habitantes de Madryn que no valoran Península Valdés. Que no la conocen también. Es que a lo mejor estuvieron, pero no es lo mismo estar que conocer. El valor agregado. Hay cosas que realmente sorprenden cuando vos caes. Muchos minimizamos la estepa o la desentendemos, es un paisaje monótono.
Yo me ponía verde cuando venía, los primeros años que empecé a trabajar de guía de turismo y venían algunos grupos de jubilados, me dice, acá no hay nada, no hay nada. ¿Cómo? ¿Por Nada. qué? Nada. Y cuando vos les empezás a explicar, porque el pasajero muchas veces es ignorante, pero no porque quiera o porque sea malo, sino porque simplemente desconoce del tema y está lógico. Por eso estamos los guías de turismo. Claro, viaja Entonces, para vos le decís, conocer. mira, en el bosque, ¿a vos qué te gusta más? ¿Qué te parece que hay más biodiversidad en el bosque andino patagónico o en la estepa? ¿No? Porque ven tantas cosas, es más visual. Sin embargo, tenés esto en capacitaciones que donde he asistido, que me han sorprendido, 900 especies de plantas vasculares en el bosque. En la estepa hay 2.200. Sí. Entonces tenés una farmacia en la estepa, en Península, y esto que vos decís que en donde no hay nada, 50% de la farmacia que te tomas cuando llegas al jubilado. Sí. O más. Sí, incluso ¿no? esta cuestión, ¿no? De tal vez llegan y dicen no veo nada y después que atraviesan la excursión con un guía, los ves buscando Es que a lo mejor en todas partes a ver dónde hay una lagartija. una ¿no? lagartija, una cuevita de un quiz, una mara, pasamos despacito por aquí, están todos parados mirando para todos lados sin ver nada. Los pasajeros no ven nada porque no tienen la vista Exacto. acostumbrada y claro, los animales que se camuflan tan bien Anda a ver un dentro del choique. ambiente. No, pero una mara a 50 metros sí. no la ves si no sabes. Entonces nosotros pasamos porque sabemos que están las madrigueras por ahí. Vamos despacito. Muchos turistas que vienen en auto, por ejemplo, sin guía, ingresan a Península, nos pasan con estos huevones que se paran en el medio de la ruta. Y no es que estamos parados en el medio de la ruta. Primero vamos a las banquinas. Y segundo, estamos andando despacito justamente buscando. Y aparte me podría estar pasando algo y tampoco frenás, maldito. Sí, tal cual, dale, frena. Pregúntame qué me pasa. Bueno, Martín, el tema da para muchísimo, Sí, e incluso para poder invitarte en varias ocasiones, porque en el caso de Martín yo les cuento, Martín no solamente hace guías aquí, acá dice Emilia, sigue sumando, muchos turistas vienen por la experiencia, porque ya estuvieron todo o porque ya estudiaron todo. Otros vienen por las dos cosas. Aunque parezca simple, a veces tenemos que explicar la diferencia entre un mamífero y un ave. Totalmente. Bueno, y cuando tenés la duda, tenés que saber a quién preguntarle. Y si tenés un guía, muchísimo mejor. Y Martín, en este caso particular, además hace excursiones en todo lo que es el área austral de pájaros. Entonces, aves. No es lo mismo un pájaro corrí. que ave. No, y siempre me corrí. Pero no, sabes nunca lo que- aprendés. Sí, es verdad, soy re dura para estas cosas. Bueno, no, pero de pájaros. Ahí está. Ahí está. Aves. Bueno, no pájaros, aves. De aves. Entonces, un guía, cuanta más experiencia tiene, sabe a dónde tiene que ir y dónde se puede ver A ver, esa ave. el guía es alguien justamente, muy bien, que guía. La palabra de la profesión te lo dice. Busca una guía. Quiero una guía para tal vez para saber dónde vas, qué hacer, dónde comprar, dónde alojar. Un guía es eso, es un librito de guía, pero hecho persona con el conocimiento dentro y con un montón de cuestiones que conocemos, Sí. de las cuales nos preparamos, tenemos carreras de formación sumamente cargadas, algunas las minimizan, porque nada, es una carrera universitaria, en algunos casos sí, en algunos casos no, son cursos, no importa. Ay, vas a hacer un curso Pero de algas. Claro, Ujú. bueno, pero son muchas cosas que un guía sabe y muchas que no se dan a conocer. Y es muy difícil a veces valorar el trabajo del guía de turismo. Siempre digo porque cuando vos tenés cuestiones materiales, las podés palpar o visualizar, es más fácil. Yo quiero saber cuánto sale el teléfono, tengo el costo del plástico, de los metales, de los electrónicos, de las cuestiones electrónicas. Más o menos calculas cuánto sale el costo, le sumás el porcentaje que querés ganar y ahí tenés el precio del valor, más o menos, ¿no? Discúlpenme la Sí. grosería, pero se entiende. Sí, te entendí. Yo te hago una pregunta a vos. ¿Cuánto sale todo lo que vos conocés? Claro. Es difícil ponerle precio a eso. Sí. Yo no voy al aeropuerto y le explico al pasajero, quédate tranquilo, que si hubieses perdido la valija o Aerolíneas te hubiese hecho perder la valija, yo sé qué hacer, a quién ir a golpear, a quién llamar y a quién preguntarle para saber dónde está el código de la valija que perdiste. Eso lo sé. ¿Te suena? Lo sé de primera mano. Pero bueno, Por suerte viajaba con Martín. no te quería echar al frente. Contrátenlo. Pero puede pasar eso.
Y eso es conocimiento que tenemos y que uno no le va explicando al pasajero eso. Nosotros no le vamos explicando, mirá, si venís en el solsticio de verano pasa tal cosa, si venís en el solsticio de invierno. O sí, si el pasajero lo requiere. Pero es como que vamos adaptando la información a la necesidad de la gente que va viajando o se va trasladando con nosotros en ese momento. Y eso es hacer sentir al pasajero parte de. Por eso me parece que es fundamental empezar desde temprana edad, ¿no? Que él se sienta parte de ese lugar, sea cual fuere, ¿eh? Estoy hablando de la provincia, pero puede ser de cualquier parte del país. Valorar ese ecosistema, entender por qué es importante conservar ese ecosistema. Más allá de estas cuestiones cliché de ecología, conservación, que hoy día, ¿viste? También no tenemos que hacer vida sana. Es importante, por supuesto, pero dejando de lado las modas pasajeras, ¿no? Es importante porque, bueno, por un montón de razones, ¿no? Bueno, que también tenés la respuesta para esas razones también. Sí, obvio. Entonces, bueno, eso también. Desde ya, Martín, agradecerte por estos minutos. Por favor. Podemos hablar horas con Martín. Ustedes lo habrán visto. Estos casi 20 minutos pasaron volando, como las aves. Voy a estar con eso todo el día. Pero es la posibilidad de poder comprender y poder valorar. Dotar de valor la actividad hace posible que una resolución de estas características no tenga un impacto negativo, sino todo lo contrario. Si nosotros hoy podemos hablar sobre la valoración del trabajo del guía, que está tan presente en todas las provincias patagónicas, también en todo el país, ¿sí? Nosotros vamos a hacer el foco ahí, pero es en todo el país, podemos seguir manteniendo esas fuentes laborales. Vos decías, parques nacionales, estaría bueno desde que son chicos. Bueno, parques nacionales los viejos me van a entender, una bolilla, ¿sí? Del primario y también del secundario. O sea, un ítem, una unidad, un contenido. Y ahí se puede hacer tranquilamente. Pueden invitarlo a Martín o pueden invitar a algún guía que ustedes conozcan para que pueda explicarle a la clase por qué es importante todo esto. Martín, gracias. Gracias totales. Bueno, después les voy a mostrar ahora en privado una fotografía, ¿no? Donde decía que por favor los turistas no trepen por montañas escabrosas. Vamos a un tema. A la vuelta seguimos hablando de más información de la Patagonia en ProAsur.